Buenos días, vamos a iniciar nuestra clase. Esta es nuestra segunda clase, así que ya habíamos quedado que hoy avanzaríamos ya materia. Ya hemos visto y hemos quedado en algunos aspectos generales de la materia, cuanto al horario, a la evaluación, el contenido analítico y la bibliografía. Y ahora nos corresponde ver ya empezar a la unidad 1, donde vamos a ver algunos aspectos generales de las carreteras para luego seguir avanzando en todo nuestro contenido. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la carretera, pero ahí entramos en una disyuntiva porque encontramos en la bibliografía, en los comentarios comunes y corrientes de los usuarios, de los transportistas, la utilización de carretera o camino en forma similar, es decir, sin encontrar diferencias entre carretera o camino. Entonces, sería bueno para nosotros en el curso también definir si va a haber diferencias entre camino o carretera o no. Y en este momento nos vamos a poner en una situación de un usuario común y corriente para ver si la carretera o camino es igual o estamos hablando del mismo elemento. A ver, Daniel Condori, quiero que me dé su criterio sobre si para usted camino es igual que carretera. Sería algo similar, ingeniero, porque un camino está hecho para circular, ¿no? Ya sean autos de transporte o personas, y la carretera tendría una igual similitud, ingeniero. En este caso, el camino puede ser, o sea, natural o puede ser artificial, y la carretera también, ingeniero, es lo que tendría por definición de carretera y camino. Ya, o sea, para usted no habría diferencias, o sea, utilizar el término carretera o camino sería lo mismo. ¿Qué nos puede opinar Isabel Calderón? Para mí un camino es como podrían circular también personas y pues también vehículos, como también puede ser bicicletas. Y en una carretera solo puede transportar vehículos. En una carretera no podrían entrar las bicicletas. Sí, también pueden entrar las bicicletas. Ya. A ver, González Leandro, opínenos su criterio sobre si es lo mismo hablar de carretera o camino. No es lo mismo, ingeniero, porque una carretera es donde puede ser asfáltica y un camino puede ser, por ejemplo, si entramos a un pueblo, a un lugar donde, no sé, no sé bien. Ya, como se darán cuenta, hasta en nosotros que ya hemos avanzado varios años en la ingeniería, hay una disyuntiva en utilizar correctamente camino o carretera, porque a veces le encontramos diferencias y a veces no.
Entonces, lo mismo pasa en la bibliografía. Van a encontrar bibliografía donde manejan el término camino o carretera en forma similar, o sea, no le encuentran diferencias, y también van a encontrar alguna bibliografía donde exclusivamente llaman camino a una situación y carretera a otra. En la parte que estamos avanzando en la materia, que es el diseño geométrico, conceptualmente vamos a utilizar una definición que es similar para camino o carretera. Entonces, la definición no va a cambiar para camino y carretera, podría ser la misma. Pero ya cuando vemos las normas, por ejemplo, en la nuestra, en la norma de la ABC, de la Administradora Boliviana de Carreteras, sí hay una diferenciación en el tipo de carreteras, en el tipo de caminos y carreteras. Es que la norma ya lo ha diferenciado. Hay 3 tipos de caminos y 3 tipos de carreteras. Entonces, sí hay una diferenciación si estamos hablando desde el punto de vista de la norma. Entonces, vamos a tener cuidado en la cuestión de normativas cuando hay diferenciación de caminos y carreteras. Pero conceptualmente, vamos a utilizar un concepto o definición que está ahí en la diapositiva, que nos sirve de la misma manera para un camino o carretera. La carretera o camino se puede definir como adaptación de una faja sobre la superficie del terreno que llene las condiciones de ancho, alineamiento, pendiente, para permitir el rodamiento adecuado de los vehículos para los cuales ha sido acondicionada. Entonces, este concepto o definición nos parece que es global, no hace diferenciación entre carretera o camino. La carretera o camino es una faja de la superficie del terreno y tiene que estar acondicionada en ancho, alineamiento y pendiente para permitir la circulación vehicular. Entonces, es indistinto utilizar la palabra camino o carretera bajo esta definición. Obviamente que ya cuando entremos a la norma nos vamos a dar cuenta que para nuestra norma boliviana, 3 tipos son caminos y 3 tipos son carreteras. Entonces, vamos a ver si tenemos más caminos o carreteras en nuestro país, ¿no? Pero por el momento nos quedamos con una sola definición y no le encontramos todavía una diferencia al término camino o carretera. Entonces, en la bibliografía que utilicen, en los libros que hemos establecido en la bibliografía, van a encontrar el término camino o carretera en forma indistinta. A partir de ese concepto de carretera o camino, se han hecho varias clasificaciones. De ellas vamos a hablar de 3 clasificaciones que nos parecen importantes y necesarias. La clasificación por transitabilidad, la clasificación por administración y la clasificación por aspectos técnicos. Hay más tipos de clasificación. Los distintos países y las distintas normas han establecido clasificaciones de sus carreteras de distinta forma. Pero desde el punto de vista más general, consideramos que estas 3 clasificaciones son importantes para definir
qué tipos de carreteras hay por estos aspectos. El primer aspecto que vamos a analizar para clasificar a las carreteras es por transitabilidad. Y para ello necesito saber qué están entendiendo ustedes por transitabilidad. ¿Cómo entienden? Porque esta palabra también la escuchamos frecuentemente en radio, en televisión, en los mismos usuarios, pasajeros, conductores, hablar de transitabilidad. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por la palabra transitabilidad? A ver, coméntenme algo algunos de los que están presentes. Por ejemplo, coménteme, Cristian Vilca, ¿qué entiende usted por transitabilidad? Buen día, Inge. Yo entiendo por transitabilidad que se puede transitar por ese lugar. Eso puedo entender, Inge. Pero entonces le pregunto, ¿qué entiende usted por transitar? Entonces, ¿todas las carreteras son transitables porque se puede transitar? No siempre, siempre que haya la vía despejada, se podría decir así. Si existe Ya. un camino. Porque escuchamos decir, ¿no? O sea, la carretera de Canaletas a Entre Ríos está intransitable. Entonces, quiere decir que no se puede transitar por alguna razón. Y ya existe la carretera, ¿no? Pero escuchamos la palabra. Bueno, a ver qué nos comenta Ilse Telles. Sí, Inge, buen día. Buen día. La palabra transitabilidad, bueno, lo que yo entiendo es que es cuando bien está disponible para que puedan pasar vehículos o algún tipo de movilidades, digamos, ¿no? De transporte. O también no puede, a veces no está viable o no está adecuado para que las movilidades transiten por el lugar. Y más o menos, ¿de qué dependerá que haya transitabilidad o no en las carreteras? A veces depende cuando hay mucho tráfico o también cuando es por la naturaleza, ¿no? Cuando es de tierra, por ejemplo, el camino, puede ser que haya algún tipo de derrumbe. O cuando está pavimentado es mucho el tránsito, así que a veces hay mucho tráfico y ya no es muy transitable el lugar. Inge. Sí, adelante. Sí, Inge. Yo entiendo por transitabilidad la facilidad de fluidez que tiene una carretera o camino a lo largo de todo el trayecto. Eso simplemente, puntual. Ya, o sea, es la facilidad de circulación vehicular. A ver qué nos opina Edwin Puita. Buen día, Inge. Buen día. Yo creo que transitabilidad se refiere a la capacidad de un espacio, la capacidad que tiene de dejar pasar los vehículos. Ya. Más o menos están las respuestas, algunas dentro de lo correcto y otras tal vez sesgadas a la posibilidad. Esta clasificación es una clasificación mundial en todas las partes del mundo. Se utiliza esta clasificación y la han relacionado a la transitabilidad a las características de la capa de rodadura de la carretera. Entonces, cuando la capa de rodadura tiene ciertas características, la consideran más o menos transitable. Entonces, desde ese punto de vista está esta clasificación. Y por eso
la han clasificado a las carreteras en 3 tipos. Las carreteras terracería, las carreteras revestidas y las carreteras pavimentadas. Las carreteras de terracería son aquellas que tienen como capa de rodadura el material de tierra, o sea, el material que proviene de un movimiento de tierras cuando se ha hecho la apertura de la carretera y no se ha puesto ningún material seleccionado a la capa de rodadura. Y esa terracería tiene transitabilidad muy buena en época seca y no tiene o tiene muy poca transitabilidad en época de lluvias. Ese es el concepto que le dan a esta clasificación. Esta clasificación se utiliza mucho en la cartografía. No sé si ustedes habrán podido ver una carta cartográfica que tenemos, todos los países tenemos cartas cartográficas, donde está representado la superficie del terreno y como esa escala muy grande, 1 a 20,000, o 1 a 50,000, o 1 a 100,000, los espacios de superficie son muy grandes y se puede proyectar las carreteras existentes entre varios puntos significativos. Y ahí aparece en esas cartas cartográficas la representación de las carreteras por transitabilidad. Y las de terracería las representan como 2 líneas separadas, paralelas, sin relleno. Es decir, 2 líneas simples que nos están mostrando una carretera de tierra, ¿no? Que va de un punto a otro. Pero ya sabemos que es una carretera de tierra por esa representación. Un segundo grupo son las carreteras revestidas. Las carreteras revestidas son aquellas que tienen un revestimiento especial en la capa de rodadura por donde circulan los vehículos, que normalmente en nuestro país es el ripio, por eso decimos carreteras ripiadas, ¿no? Que el ripio es un material ni muy seleccionado, pero en realidad debería ser seleccionado, que es un material grueso, cuya plasticidad es casi nula y permite tener cierta estabilidad a la capa de rodadura. Entonces, desde el punto de vista de transitabilidad, las carreteras revestidas tienen una mayor posibilidad de transitabilidad. Siempre hay transitabilidad en época seca y en época de lluvias hay transitabilidad con cierto riesgo en algunos lugares donde hay que tener mayor cuidado, pero hay transitabilidad, o sea, no está cortada como en el caso de las terracerías. Entonces, es posible que las revestidas tengan una mejor transitabilidad que las terracerías, pero tienen una menor posibilidad de transitabilidad que las pavimentadas. Entonces, las revestidas son un segundo grupo por transitabilidad que agrupa a ciertas carreteras que tienen como capa de rodadura otro material seleccionado. En estas revestidas me gustaría saber qué otros tipos de materiales seleccionados podrían encontrarse aparte del ripiado en las carreteras. A ver si alguien me puede nombrar algún revestimiento de la capa de rodadura de una carretera. No sé si cuenta esto, pero yo alguna vez he visto en un proyecto de grado que han utilizado en la capa de rodadura las cáscaras de la uva después de una
después de una cosecha. Ya, esa es una estabilización, pero más que eso, unas más comunes, por ejemplo, el empedrado. El empedrado, aunque normalmente el empedrado es utilizado para vías urbanas, pero hemos tenido, y no sé si tendremos todavía, algunas carreteras con empedrado. En el área rural había carreteras entre comunidades que se han hecho con empedrado, ¿no? Entonces, todavía tenemos en Bolivia varias de ellas que son revestidas con empedrado. Entonces, ese es un tipo de revestimiento que mejora la calidad de la capa de rodadura. ¿Qué otros revestimientos conocemos, hablando también de vías urbanas o de carreteras? El ripiado, ingeniero. Ya hemos hablado del ripiado. Otras que conozcan. Conocen la loseta, ¿no? La loseta es una estructura de hormigón rígida que nos sirve para poner capa de rodadura normalmente han debido ver en las calles. Tenemos varias calles todavía nosotros en la ciudad que son enlosetadas, con loseta de hormigón. Los adoquiles, Miguel. Los adoquines también. Sí, sí. Son revestimientos, ¿no? Son revestimientos, entonces, no muy usados en carreteras como tal, pero son revestimientos para este grupo de carreteras revestidas. Y el tercer grupo son las carreteras pavimentadas, las que tienen como pavimento el pavimento flexible o el pavimento rígido. El pavimento flexible es de asfalto y el pavimento rígido de hormigón. Entonces, hay varias carreteras que son pavimentadas. Ese grupo de pavimentadas, por transitabilidad, son más transitables, tanto en época seca como en época de lluvia. O sea, no tienen un impedimento de transitabilidad. Son las que mejor transitabilidad tienen, las pavimentadas. Estas pavimentadas tienen una representación en la cartografía como un par de líneas rellena de color negro, y entonces esas están representando a carreteras pavimentadas. Y en el caso de las revestidas, son a dos líneas paralelas que están rellenas en forma intermitente de color negro y blanco para representar a una carretera revestida. Entonces, en una carta cartográfica de cualquier país podríamos ver en el plano cartográfico qué carreteras son pavimentadas, qué carreteras son revestidas o qué carreteras son de tierra. Y pensar desde el punto de vista de la transitabilidad que las pavimentadas tienen una mejor transitabilidad en época seca y época de lluvias, las revestidas tienen una mejor transitabilidad en época seca y una transitabilidad con un poco de cuidado en época de lluvias, y las terracerías tienen muy buena transitabilidad en época seca, pero mala transitabilidad en época de lluvias. Esa es una primera clasificación que tenemos de las carreteras, que es una clasificación que lo utilizamos en diferentes países, o sea, es una clasificación, podríamos decir, de carácter mundial que hacemos en los diferentes países. Una segunda clasificación es la clasificación por administración.
Para eso vamos a entender qué es administrar una carretera. Administrar una carretera implica varias actividades que están en la diapositiva marcadas. Significa planificar, diseñar, construir, conservar o mantener y explotar. Cuando decimos planificar, es que la carretera tiene que nacer de una idea, ¿no? Una idea de la comunidad, una idea de los pobladores, una idea de los transportistas, es decir, tiene que haber una idea para empezar a pensar en una carretera. Entonces, esa es la primera etapa donde se planifica. Una vez que tomemos la decisión de construir o que se va a hacer una carretera, el segundo paso es diseñar la carretera. Entonces, hacemos el proyecto a nivel de diseño final de la carretera para que tengamos un documento técnico donde está diseñada la carretera, tanto geométricamente como estructuralmente, como la parte de drenaje. Una vez que terminamos el documento de diseño, tenemos que pensar en construirla, la carretera. Entonces, la construcción es una tercera etapa de administración que hacemos en las carreteras. Construimos la carretera desde el principio hasta el final y al final ya ponemos en servicio a la carretera para que circulen los vehículos y transporten carga y pasajeros. El primer día que inauguramos la carretera empieza la cuarta etapa, que es la de conservar o mantener a la carretera, hacer mantenimiento en la carretera para que esté en buenas condiciones todo el tiempo. Y finalmente debemos explotar. Explotar es cobrar el peaje por la utilización de la carretera. Entonces, todas estas tareas son una tarea de administración. Cada país hace una clasificación de esta administración de acuerdo a su situación política, a la distribución de obligaciones a nivel de departamentos, de municipios y del Estado, o es una política nacional organizar una institución que se ocupe de esta administración de las carreteras. En nuestro país ha pasado en los últimos años dos situaciones que me interesa hablarles, porque tal vez ya no las han vivido ustedes la anterior administración y solamente la están viviendo la actual administración. Hasta el año 2006, la administración de carreteras en Bolivia era a través del Servicio Nacional de Caminos, que era una institución única en el Estado que se ocupaba de todas estas tareas: planificar, diseñar, construir, conservar y explotar. Entonces, hacía todo. El Servicio Nacional de Caminos se encargaba de todas estas actividades para su administración. Entonces, era posible que esta institución se encargue absolutamente de todo, pero para encargarse tenía que tener profesionales, técnicos, gente de campo, operadores, equipo pesado, oficinas. Tenían que tener toda la infraestructura necesaria para poder administrar las carreteras. Y las tenía. Tenía una oficina central en la ciudad de La Paz y tenía 9 oficinas regionales en todos los departamentos. Y a nivel de los departamentos tenían otras oficinas provinciales
que se ocupaban también de la administración de la carretera en ciertos tramos. Entonces, todas las carreteras las administraba el Servicio Nacional de Caminos hasta ese año. A partir de ese año se produce una ley de descentralización en Bolivia y se descentraliza a las carreteras en 3 redes: la red fundamental, la red departamental y la red municipal. Y se crea una institución que reemplaza al Servicio Nacional de Caminos, que es la Administradora Boliviana de Carreteras, que es la ABC. Entonces, esta institución se encarga de la red fundamental. Las gobernaciones generan una institución que se llama SEDECAS, que son servicios departamentales de caminos, que se encargan de la red departamental de cada departamento, y los municipios, en los cerca de 500 municipios que hay en nuestro país, se encargan de crear los SEMUCAS, que serían los servicios municipales de carreteras, para administrar las carreteras del municipio. Así está planteado esa ley de descentralización. Sin embargo, no ha sido puesta su ejecución en su 100%, porque hasta ahora los SEMUCAS no existen en la totalidad de los municipios, y sí, la ABC ha podido completar todas sus actividades, y los SEDECAS también, aunque con problemas en algunas gobernaciones de menor cantidad de recursos, pero de alguna manera están completados los SEDECAS en todos los departamentos. ¿Cuál ha sido la dificultad o la facilidad en esta descentralización? La ABC, al hacerse cargo de la red fundamental, y para que entiendan, la red fundamental es las carreteras que unen capitales de departamento. Entonces, todas las carreteras que unen capitales de departamento son pertenecientes a la red fundamental. Y luego las carreteras que unen las capitales de departamento con los países limítrofes del país. Entonces ahí tenemos nosotros en Tarija 2 carreteras: la carretera Tarija-Bermejo, que nos une con la Argentina, y la carretera Tarija-Yacuiba, que también nos une con la Argentina. Esas 2 carreteras también son de la red fundamental, y su administración le corresponde a la Administradora Boliviana de Carreteras. Entonces ahí aparece la responsabilidad de las administraciones de las carreteras. La ABC, para realizar sus actividades de administración, es decir, planificar, diseñar, construir, conservar y explotar, no ha tenido mayor problema porque es una institución del Estado. O sea, tiene un presupuesto requerido que le da el Estado para hacer estas actividades. Pero sí ha quedado con problemas de hacerlo por administración propia, algunas actividades. Ellos sí pueden planificar qué carretera van a realizar, ¿no? Si las planifican, por ejemplo, han planificado hacer doble vía la carretera Yacuiba-Villamontes, que es una carretera de red departamental, o una carretera de red fundamental, y han planificado que esa en los próximos años sea una carretera de doble vía, ¿no? Entonces, esa puede planificar la ABC. Puede diseñar
ya no puede diseñar porque ya no tiene equipos técnicos de diseño en la ABC. Lo que hace para los diseños es contratar empresas consultoras para que realicen el diseño de esos tramos y obtengan un documento técnico con el que se va a hacer la construcción. Entonces, lo que hacen es diseñar las carreteras de la red fundamental por empresas privadas que las contratan para hacer ese trabajo. La tercera actividad, que es construir, tampoco ya pueden construir los de ABC porque no tienen equipo y no tienen personal de campo. O sea, no tienen operadores de equipo, no tienen topógrafos, no tienen ingenieros de campo, es decir, no tienen. Entonces, también hacen una contratación de empresas privadas para la construcción de carreteras. Entonces, hacen una licitación y adjudican a una empresa para construir cierto tramo de la red fundamental. Eso ha pasado en nuestro departamento cuando han contratado una empresa extranjera, brasilera, para que haga la carretera de Tarija a Potosí. Entonces, ahí ha construido una empresa privada, pero con dineros de la ABC. La siguiente tarea, que es conservar o mantener la carretera, tampoco la puede hacer porque no tiene equipo, no tiene personal y no tiene particularmente los técnicos que hagan el trabajo de mantenimiento y conservación. Entonces, lo que hace la ABC es también contratar empresas destinadas al mantenimiento por tramos y contrata en la red fundamental los tramos que están a su cargo el mantenimiento. En estas últimas semanas, recién se ha contratado todas las empresas que van a hacer mantenimiento en el departamento. Entonces, hay varias empresas que han sido contratadas para hacer el mantenimiento de la red fundamental que nos corresponde a Tarija. Y finalmente es la explotación. La explotación es el cobro de peaje de la carretera a los usuarios, a todos los vehículos que circulan por la carretera. Para eso la ABC ha creado una subempresa que es Vías Bolivia. Ustedes, si han circulado por las carreteras, han visto unas casetas de color azul que son las que cobran el peaje. Esas corresponden a una empresa que se llama Vías Bolivia, que está encargada del cobro del peaje en la red fundamental. Entonces, también está haciendo explotación la administradora boliviana de carreteras. Entonces, en la red fundamental no ha habido ningún problema de poner en marcha esa descentralización porque ABC tiene los recursos económicos, puede hacer las contrataciones para el personal y equipo, puede hacer las contrataciones para el mantenimiento y ha generado una subempresa para encargarse del peaje. Entonces, no hay problema en su administración de la red fundamental. ¿Qué pasa con la red departamental que ha sido encargada a las gobernaciones, ¿no? En primer lugar, las gobernaciones no tenían en su estructura a los SEDECAS. Entonces han tenido que crear esas instancias en su estructura de los servicios departamentales de caminos. Entonces han creado, pero no tenían oficinas. Entonces, para ayudar
el Estado ha dicho todas las oficinas que eran antes del Servicio Nacional de Caminos pasan a los SEDECAS. Entonces, SEDECA ha nacido con oficinas. Entonces, ya tenían oficinas. Después decían, SEDECA no tiene ni un tractor. Entonces, también el Estado dice, el Servicio Nacional de Caminos en todos sus distritos tenía un pool de equipo que pasa a responsabilidad de los SEDECAS. Entonces, todo ese equipo que tenía el Servicio Nacional de Caminos pasa para administración de los SEDECAS. Entonces, ya tenía equipo. Y el personal le dice el Estado, a la gobernación, usted en su presupuesto ya ponga un presupuesto para que funcione SEDECA y haga su estructura con cuántos ingenieros, cuántos técnicos, secretarias, operadores, choferes que necesita y haga un presupuesto anual con el cual se va a mantener SEDECA. Hace eso las gobernaciones y los SEDECAS también ya tenían todo para administrar las carreteras del departamento, de la red departamental, ¿no? Entonces, también está en vigencia la administración de parte de los SEDECAS. El problema de esta ley ha sido en la organización de los SEMUCAS, que serían los servicios municipales de carreteras. Los municipios, como son de diferente tamaño, no es igual el municipio de Tarija que el municipio de Yunchara. El municipio de Yunchara debe ser unas 20 veces menos en capacidad económica, personal, infraestructura, de todo, que el municipio de Tarija. Entonces, hay diferentes tamaños de municipios. Entonces, no ha sido fácil porque los municipios no tenían oficinas, no tenían personal, no tenían equipo y no tenían infraestructura y no tenían dinero para formar los SEMUCAS. Entonces, a través de los años han intentado, pero no se ha conseguido hasta el día de hoy que todos los municipios del país tengan en su estructura un servicio municipal de carreteras. Han buscado la forma de crear un ítem, poner un ingeniero encargado, avanzar en algo, pero no hay todavía establecidos los servicios municipales de carreteras. Entonces ahí todavía sigue habiendo problemas y es la red municipal la que menos recursos tiene porque los municipios no tienen la capacidad de las gobernaciones y tampoco la capacidad del Estado. Entonces sus presupuestos son muy pequeños para la administración de carreteras. Sí han sido ayudadas por organismos nacionales e internacionales, como ser, por ejemplo, el FPS, si han escuchado, el Fondo de Desarrollo Productivo y Social, tiene en su estructura ayudar al mantenimiento de carreteras municipales. Entonces, en algunos casos licita el mejoramiento de estas carreteras y ayuda a los municipios de esa forma. O algunas organizaciones no gubernamentales, o sea, de embajadas o del Banco Mundial, de la CAF, que ayudan a redes municipales. Entonces, ha habido en estos años, desde el 2006 hasta ahora, posibilidades de que sí sean ayudadas, pero particularmente poderlos hacer por sí solos y formar sus SEMUCAS y hacer toda esta administración no ha sido posible. No ha sido posible, ¿no? Entonces, esa es la forma de administrar en nuestro país
las tres redes que tenemos en carreteras. La red fundamental por la ABC, la red departamental por los SEDECAS de cada departamento y la red municipal que debería ser por los EMUCAS, pero al no existir los EMUCAS son los municipios los encargados de esas carreteras. Esa es la administración actual que tenemos en Bolivia y tratamos de llevarla en la mejor forma posible. Lo que más se necesita en carreteras es recursos económicos, porque sin recursos económicos, ninguna de las actividades de diseñar, construir, mantener, podemos realizar. Entonces, hay necesidad de recursos económicos y cada vez eso se pone más difícil. Nuestro departamento sí ha tenido buenos años con bastantes recursos que han llegado de la coparticipación de los beneficios del gas y ha podido hacer, inclusive hemos cometido el error de construir carreteras de la red fundamental que no nos correspondían y hasta ahora tenemos ese problema político de cómo le van a pagar a Tarija lo que ha hecho la carretera, esta última, por ejemplo, de Puente Jarcas Piedra Larga, que ha costado más de 180 millones de bolivianos y no se sabe si se va a devolver alguna vez por el Estado o no, porque esa es una carretera fundamental, ¿no? Entonces, sí hay todavía problemas administrativos, pero esa es nuestra estructura actual en Bolivia y que lo tenemos que adoptar en nuestro departamento. No sé si hasta ahí, solamente vamos a avanzar hasta ahí ahora y queda pendiente darles una tarea y hacerles un examen de diagnóstico que les hablé en la anterior clase para saber, porque esto es una materia que es de cuarto año y ya tienen conocimientos básicos de otras materias. Entonces, quiero saber el nivel en que están ustedes. Pero antes de eso, les cedo la palabra para ver si quieren alguna aclaración o alguna pregunta sobre lo que hemos explicado. Inge, en la actualidad, el municipio de Tarija tiene esta dependencia que es el SEMUCA. No tiene. División. No tiene, pero sí tiene algunos ingenieros encargados en el municipio de Cercado y en la subgobernación de Cercado. También van a encontrar gente relacionada con las carreteras del municipio. Entiendo, gracias. Bueno, empezaremos entonces primero por la tarea. Van a tener una tarea que la tienen que entregar el siguiente sábado, dentro de una semana, que es investigar sobre el kilometraje que tienen estas tres redes en el departamento de Tarija. O sea, ¿cuánto tiene Tarija de red fundamental? ¿Cuánto tiene de red departamental? ¿Y cuánto tiene de red municipal en kilometraje? Y en esas redes, en ese kilometraje que encuentren, ¿cuántos kilómetros de esos son redes o pavimentados y cuántos no son pavimentados? Entonces, por ejemplo, si la red fundamental fuera de 500 kilómetros, 400 están pavimentados y 100 no pavimentados. Nos vamos a dar cuenta cuánto falta por pavimentar en la red fundamental, cuyo objetivo en los últimos años ha sido tener pavimentada toda la red fundamental. En la red
departamental tenemos más carreteras, más kilometraje y tampoco debemos tener el 100% de pavimentada. Hemos avanzado mucho en Tarija, pero todavía debemos tener bastante kilometraje no pavimentado. Y en la red municipal tenemos escasos kilómetros pavimentados y la mayoría son no pavimentados. Entonces es tal vez para ustedes una buena noticia porque todavía va a haber trabajo para hacer carreteras en Bolivia y en Tarija, ¿no? Entonces, para que analicemos un poco esos valores, esa es la tarea. Teóricamente deberían ir a las oficinas de ABC y a las oficinas de SEDECA y a los municipios donde les puedan dar esta información. Pero como estamos en época de pandemia, van a tener que ser más hábiles en la parte de digital y entrar a las páginas web de la ABC, de las gobernaciones y los municipios, y debe haber en alguna parte la distribución de carreteras que tiene ese municipio o ese departamento. Hay un plan vial en la gobernación, de la cual hemos sido parte como universidad, pero que data de hace unos cuantos años y que al final no se lo ha podido repetir periódicamente. Entonces, no sé dónde está y cómo está ese documento, pero tiene toda la información que le estoy pidiendo. Entonces, esa es la tarea para el próximo sábado, que va a ser individual. Lo tienen que tener en un archivo preparado en PDF para que en la clase mismo les voy a dar un tiempo para que pongan esa su tarea en el Moodle. Van a poner ahí, voy a crear un archivo especial para poner su tarea, su primera tarea en el Moodle. Eso sería sobre nuestro avance de la materia para hoy. Y como les había comentado a los que asistieron en la primera clase, me gusta hacer una evaluación diagnóstica. En realidad no importa el puntaje, pero quiero saber cómo están los conocimientos adquiridos de ustedes, que yo necesito que estén refrescados porque vamos a hablar de ciertas cosas como ustedes las conocieran, porque ya han llevado materias de topografía, de dibujo, de estadística, de hidráulica, de suelos, donde les han enseñado varias cosas. Entonces, algunas de esas cosas intervienen en las carreteras. Entonces, es un poco a eso va este diagnóstico muy rápido que quiero que lo vayan haciendo. Entonces, si no hay alguna pregunta, entonces voy a cambiar de diapositiva para poner esa evaluación. Vayan haciendo en una hoja de papel, consíganse una hoja y un lápiz o una lapicera y al final de la clase van a poner su respuesta, me lo van a mandar al WhatsApp, al WhatsApp del grupo, me lo van a mandar para que revise cómo es el estado de conocimiento de ustedes. Voy a cambiar la diapositiva, me espera un minutito, por favor.
Bueno, vamos a empezar esta evaluación diagnóstica. Van a ir apareciendo cada minuto una pregunta y al final de las 15 preguntas, ustedes van a sacarle una foto a sus respuestas y las mandan al WhatsApp. Inge, ¿hay que poner nombre a las hojitas o solo Sí, las preguntas? sí, o sea, como no es evaluación, no me importa tanto el nombre como las respuestas. Si quieren la ponen su nombre y si no, no es obligatorio, no tiene puntaje tampoco. Es un diagnóstico que quiero tener. Entonces vamos a empezar con una primera pregunta que dice, ¿qué se entiende por BM en topografía? Ya ha aparecido la pregunta 2, que dice, ¿cuál es la relación del área en un tubo con caudal a medio diámetro? ¿Cuál es la ecuación que me permite hallar el caudal a medio tubo? Que lo han debido llevar en hidráulica. Tenemos una tercera. ¿Qué particularidad tienen las coordenadas UTM? Que las han debido ver en geodesia. ¿Qué representan las curvas de nivel? ¿Cuáles son las relaciones de media y desviación estándar de n valores? Las fórmulas.
En escala 1 a 1000, ¿cómo se representa 280 metros en campo en el plano? ¿Qué parámetros se necesitan para graficar un perfil longitudinal de terreno? ¿Con qué se grafica un perfil longitudinal de terreno? ¿Qué diferencia existe entre coordenadas relativas y coordenadas absolutas? ¿Cómo determina el caudal en una sección abierta triangular? Han debido ver en hidráulica canales abiertos. Entonces nos interesa porque nosotros tenemos en carreteras las cunetas. Entonces, ¿cómo determinamos el caudal? ¿Qué tamices separan las gravas de las arenas y las arenas de las arcillas? Solo indicar qué tamices.
¿Cuál es la relación o la fórmula, si quieren, entre rumbo y azimut en el tercer cuadrante, según la topografía? ¿Qué se entiende por el índice de plasticidad en suelos y cómo se calcula? ¿Qué diferencia existe entre topografía y geodesia? ¿Qué parámetros mide un teodolito y una estación total? ¿Cómo definiría usted una carretera? ¿Cómo le definiría qué es una carretera? Nos olvidemos de la definición que hemos hecho hoy día, sino en forma muy simple, como un usuario más de una carretera, ¿cómo la definiría?
Bueno, esas son todas las preguntas de diagnóstico. Ahora sáquenle una foto a sus respuestas y mándenme esa foto por WhatsApp al grupo de la materia. En este momento, ¿no? Tiene unos 3 minutos para hacer eso. Mientras van haciendo eso, les aconsejo que después, como va a estar en el grupo, todas las respuestas de todos los que están presentes ahora, que son 32, compárenlas con sus respuestas de ustedes y un poco para recordar qué cosas han puesto bien y qué cosas han puesto mal. La idea de este diagnóstico es que todas estas preguntas que les he hecho sí deberían poder responder al 100% ustedes, porque ya han avanzado las materias de topografía, de geodesia, de hidráulica, de suelos, así que todo esto sí lo conocen. Entonces, solo era un poco para recordar sus conocimientos. Entonces, hagan ese ejercicio de comparar sus respuestas con las de sus compañeros, que por eso les he hecho poner en el grupo, porque así los van a poder ver, ¿no? Entonces, no es para una crítica entre compañeros, sino simplemente para sacar un diagnóstico también de que ustedes se hagan de cómo están sus conocimientos o si hay que hacer una lectura y recordar esos sus cuadernos anteriores de topografía, de suelos, de hidráulica, para estar al día, ¿no? Yo voy a hacer lo mismo, voy a revisar todas sus respuestas de los que mandan para que haga un diagnóstico de cómo está el curso. Si es un buen curso o es un mal curso. A ver, simplemente como un ejercicio muy simple, vamos a elegir 3 preguntas y 3 personas que respondan, que sea voluntariamente. A ver, alguien que me pueda responder o que ha puesto en su respuesta sobre qué representan las curvas de nivel. Alguno de los que ya han mandado la foto. Es la unión de puntos de la misma altitud. Eso es una curva de nivel. Son las elevaciones de terreno. Ya. ¿Algún otro? ¿Representan la superficie del terreno, ingeniero? Ya. Solo que representan la superficie del terreno tanto en su magnitud longitudinal como en su magnitud vertical, ¿no? O sea, nos muestran por las curvas de nivel la diferencia de alturas que tienen. A ver, vamos a escoger otra pregunta y que han puesto. ¿Qué diferencia existe entre topografía y geodesia? En la topografía estudia las características de la superficie de la Tierra y la geodesia estudia la forma del planeta en sí. Pero ¿cuál sería la diferencia? Los dos, puedo tomar 2 puntos y hacer topografía y con esos 2 puntos también hacer geodesia. ¿Dónde está la diferencia? Ingeniero, la topografía no toma en cuenta la redondez de la Tierra y la geodesia toma en cuenta la redondez. Exactamente. Esa es la
la respuesta. O sea, la topografía nos considera una superficie plana y la geodesia nos considera una superficie del geoide, ¿no? Ahí está la diferencia. A ver, otra pregunta que no sea de topografía. ¿Cómo se determina el caudal en una sección abierta triangular? Conociendo la sección del canal, se puede, después de conocer la sección del canal, se puede multiplicar por la velocidad del flujo del agua que hay en el canal con algún objeto que flote y midiendo el tiempo que tarda en llegar a un punto a otro. ¿Cuál sería su ecuación entonces? ¿Con velocidad o con área? Con la fórmula de Manning. ¿Ya? ¿Qué necesitaría para la fórmula de Manning? La rugosidad del material, la pendiente, y el área y el perímetro mojado. Ya. Sí, también se puede. ¿Algún otro que haya escrito otra cosa en sus respuestas? Velocidad por área. Ya, velocidad por área, que es casi lo mismo en otras palabras de lo que han dicho los compañeros, ¿no? Bueno, hagan ese ejercicio, les aconsejo, para que vean, se hagan un diagnóstico ustedes mismos, cómo andan con sus conocimientos, ¿no? Compárense entre compañeros sin un ánimo de crítica, sino un ánimo de diagnóstico para cada uno. Yo voy a hacer lo mismo con todo el curso y vamos a comentar la siguiente clase cómo estamos y cuáles van a ser las recomendaciones para no tener problemas en lo que vayamos a ver más adelante, ¿no? Con eso hemos terminado esta clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración más que quieren que se les haga. Si no, terminaríamos la clase. Por si acaso está abierto el Moodle para la asistencia. Pueden poner su asistencia en el Moodle. Y estoy grabando la clase. En algún momento, la siguiente clase les voy a dar el link del Drive para que puedan bajar estas clases en video para repasarlas. La pregunta 1, ¿a qué se refiere? ¿Qué se entiende un BM? No les han dicho, vayan a poner el aparato en el BM, ¿así? No recuerdo. El BM es el punto de nivel de donde empieza un levantamiento. BM es de las palabras en inglés benchmark. Entonces, banco de nivel. Entonces, siempre ponemos en las carreteras varios BMs, pero arrancamos con un BM donde se empieza el levantamiento topográfico. Bueno, terminamos ahí. Vamos a volvernos a conectar. Nuestra próxima clase con ustedes es el día jueves a las 9:15. Así que nos vemos ahí y vayan haciendo su tarea para el próximo sábado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.